con el auspicio de Hotel Marriott, presentamos Piedra, Papel y Tinta en este martes 7 de febrero de 2023. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Bueno, quiero recordarles que La Razón Plus está en todas las plataformas de La Razón: Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y TikTok. Detrás de La Verdad Televisión, en televisión abierta, en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, con operadores de cable en todo el país y en el satélite Tupac Katari. Así es, La Razón. Entonces, estamos en todas partes y en este Piedra, Papel y Tinta tenemos la presencia del canciller de la República, don Rogelio Maita. Muy buenos días y bienvenido, canciller. Muy buenos días, Lucía. Un gusto poder estar acá en el set de La Razón y más aún poder dialogar estos minutos contigo. Muchísimas gracias nuevamente. Y sabemos que usted ha estado de viaje, ha estado en Europa principalmente y ha tenido varias reuniones. Muchísimas, comenzando con el Papa Francisco, que estuvo con usted en su primera visita, ¿no?, en este viaje que realizó. ¿Qué habló con él? Bueno, hablamos de diversos aspectos, ¿no? Un poco de la realidad regional, de la... contarle un poquito de lo que pasaba en el país, pero también a la vez de algunas posiciones bolivianas en el escenario internacional y preocupaciones que tenemos compartidas a propósito de la crisis, del conflicto bélico que se tiene ahí en Europa del Este y que tiene una repercusión mundial, ¿no? Fue una buena conversación con el Papa, que tiene mucho cariño por Bolivia, ¿no? Estuvo por acá, lo recuerda, hace unos años atrás, lo tiene en la memoria, pero siempre es bueno tener ese tipo de acercamientos valiosos. Nuestro pueblo, el pueblo boliviano, es un pueblo que profesa una fe cristiana, en algunos casos católica, ¿no? Pero tiene una profunda vocación de fe, ¿no? Entonces, es un referente importante para todos aquí. La conferencia episcopal en nuestro país ha emitido algunos criterios, también ha tenido, bueno, algunas intervenciones que quizás no están en la misma línea del gobierno. ¿Usted conversó también sobre este tema con el Papa Francisco? Conversé hace rato con los miembros de la conferencia episcopal, le comento, Lucía. El año pasado los estuve acompañando en una reunión, ¿ya? Y les había dicho en esa oportunidad lo importante que es la voz de la Iglesia, y les había pedido también de que, bueno, cuando hay algún criterio que quieran expresar, pues pudieran hacerlo de forma amplia. En nuestro país hay libertad de opinión, pero cuando hay una situación política, probablemente les decíamos que nosotros valoraríamos mucho que si hay una posición que quieren asumir, nos puedan
por lo menos comunicar y ver la versión de los hechos que nosotros podríamos tener, ¿no? Bueno, luego a fines del año pasado hubo un comunicado en la conferencia episcopal, o sea, que realmente me parece desatinado, ¿no? No ingresa tal vez inclusive en cierto nivel de activismo político, pero bueno, en nuestro país hay libertad de expresión, ¿no? Y creo que nuestro pueblo tiene la madurez que lo ha demostrado a lo largo de los últimos años de una forma muy nítida para poder discernir, ¿no? Y bueno, creo que eso queda ahí. Creo que al margen de eso, nuestro pueblo también tiene una profunda religiosidad, ¿no? Es un valor muy importante para todos nosotros, ¿no? Y esta cercanía, este acercamiento con esta posibilidad de esta reunión con el Papa, ¿no? O sea, lo que expresa es eso, ¿no? O sea, nuestro gobierno tiene una muy buena relación cálida, ¿no? con el Vaticano. El nuncio Angelo, que estaba acá representando al Vaticano, Angelo Agapino, sí. Pues terminó su misión, se está yendo ya a otra misión, va a estar en África, y bueno, fue también una buena ocasión para poder conversar con el Papa sobre esta situación, porque necesitamos un buen representante del Vaticano acá. Tenemos una labor pendiente, que es la conclusión de un concordato. O sea, Bolivia antes era un estado confesional. Sí. Su religión, tenía una religión oficial que era la católica. En la Asamblea Constituyente nos declaramos un estado laico, ¿ya? Que eso no hace, digamos, a la fe religiosa, no, sino que separamos la iglesia del Estado, ¿no? Entonces, el Vaticano es un estado. Y tiene presencia en multitud de países, y la relación, las reglas, un poco de cómo se establece ese relacionamiento, pues se definen en base al concordato. Y nosotros hemos avanzado mucho en el concordato, estamos en la recta final, y es importante para nosotros tener acá un nuncio para terminar de viabilizar la suscripción de ese concordato, que es el documento base en el que se dentro del que se va a desarrollar la relación entre la Iglesia Católica y el Estado boliviano. ¿Y le adelantó el Papa quizás quién ya será nombrado nuncio? No, precisamente un par de días antes había estado yo con el nuncio acá en La Paz. Ya sabía que se estaba yendo, en realidad nos habíamos despedido, y el Papa me dijo que está todavía eso en un proceso, que lastimosamente vamos a estar sin nuncio durante un tiempito, unas semanas, tal vez unos meses, hasta que concluyan el proceso de selección y designación. Luego, en su recorrido, canciller, se dirigió ya a Bélgica, ¿no? Allí estuvo. ¿Con quién se reunió? Estuve en Bruselas. Fue una buena oportunidad para poder conversar con parlamentarios europeos de diversas tiendas políticas. Hemos podido un poco analizar la coyuntura mundial y la coyuntura regional, las preocupaciones que tenemos en función de la crisis de Europa del Este, y existía muchísima preocupación, Lucía, por lo que está pasando en el Perú. O sea, querían un poco de nuestra perspectiva, digamos, ¿no? Bueno, nosotros somos muy cautos en eso, ¿no? La doctrina del Ministerio de Relaciones Exteriores expresa que nosotros no hacemos injerencia en los asuntos de otros estados, ¿no? Somos un estado soberano, nuestros problemas los resolvemos entre los bolivianos, y no aceptamos que otros hagan injerencia en nuestros asuntos. Y recíprocamente respetamos, cada pueblo define su camino, su dinámica política interna. Más allá de eso, o sea, nos duele mucho la muerte de cualquier ser humano en las circunstancias como las que se están dando en el Perú, ¿no?
Los conflictos que esos existen conflictos ahí, ¿no? sociales que a veces generan escenarios en que seres humanos pierden la vida, ¿no? Sí. Haciendo reclamos. Nosotros lo hemos vivido acá en Bolivia en 2003, en 2019. Creo que sabemos cuán doloroso puede ser, tan desgarrador eso, y bueno, solamente más allá de que esperamos que nuestros hermanos peruanos y peruanas puedan resolver los problemas que tienen, esa conflictividad social, pues a nosotros nos queda solidarizarnos con las víctimas, ¿no? Sí. Con quienes perdieron la vida, con quienes resultaron heridos en todos esos procesos, ¿no? Bueno, mucha inquietud de los parlamentos europeos por eso, también por cómo le va a Bolivia, y la percepción que tienen de nosotros es que somos un país excepcional en la región y en el mundo por la capacidad que hemos tenido de sobrellevar la crisis mundial que existe en función de lo que se ha de todo lo que se ha desencadenado por el conflicto post-pandemia y el conflicto de Ucrania, o que se está dando en Europa del Este, ¿no? Sí. Por el conflicto bélico que hay ahí, que ha tenido múltiples repercusiones, procesos de especulación de alimentos, procesos inflacionarios, sí. Medidas que toman los bancos centrales. Existe mucho en este momento desconcierto, pero también, no digamos una crisis, pero un malestar, digamos, en todo lado. En Bolivia es como un oasis ahorita. Y imagínate, Lucía, y eso da más a manera de anécdota, nosotros lo montamos mucho. Sí ha habido tal vez algún impacto por alguna cuestión de la sequía, algún precio de algún alimento ha subido, ¿no? Pero allá las cuestiones se han desbocado en algunas cosas, ¿no? Sí. Y del tema energético, nada más como anécdota, existía como restricción que nunca antes lo había vivido en Europa en invierno, ¿no? Sí. Limitación en la calefacción, por estaba allá limitado. Sí. O sea, eso no se veía un año atrás, digamos, ¿no? Era hasta inconcebible, ¿no? Sí, pero bueno. Son inviernos bien crudos, ¿no? Hay inviernos crudos, hay algunos países que están un poco mejor. Yo he tenido la posibilidad de estar en unos 4 o 5 países y se está abordando de forma diferente, seguro que cada uno tiene su estrategia. Pero bueno, europarlamentarios preocupados por esas situaciones, viendo a Bolivia como y también me ha permitido comentarles un hecho que es muy importante para nosotros, que Bolivia está asumiendo la vicepresidencia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, sí. Que el Consejo tiene sede en Ginebra, ¿no? Y hemos podido conversar sobre la importancia que tiene para nosotros esto, el valor que tiene, porque esta designación ha sido, en pocas palabras, por consenso allá. Ningún país se ha opuesto, porque ha sido un reconocimiento a Bolivia de los logros que tiene en el proceso de consolidar la vigencia de derechos humanos. A veces pasa desapercibido para nosotros en Bolivia, pero el concepto de Estado plurinacional, de una sociedad incluyente, en el que no se piensa en nuestra población indígena, originaria, en nosotros mismos, ¿no? En una lógica segregadora es excepcional, ¿no? Y seguramente este fue el tema central que usted trató con Volker Turk, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Hablamos con el alto comisionado entrante, estaba antes alguien que era de nuestra región, Michelle Bachelet. Exacto. Pero el alto comisionado igual estaba muy interesado en poder conversar sobre Bolivia, ver esta situación de
del tema indígena que llamaba mucho la atención. Yo tengo oportunidad de hacer una larga descripción del proceso que vivimos, ¿no? Desde inicios del siglo XXI, guerra del agua, todos los procesos de lucha social, el cómo nosotros como sociedad boliviana nos vimos al espejo como una sociedad excluyente, ¿no? Y fuimos capaces de dotarnos de una nueva constitución, del concepto de Estado plurinacional, y obviamente era algo que no tenía mucho conocimiento, le llamó mucho la atención, y quedamos en algunos compromisos, ¿no? de impulsar precisamente una evaluación, no solo en Bolivia, en la región, a propósito de estos temas, ¿no? Es desde la vicepresidencia, ¿no? En realidad con la oficina del Alto Comisionado. Claro. O sea, hasta el año pasado tenía acá el Alto Comisionado una misión, ya terminó en diciembre, ¿no? Sí, exacto. Un poco hubo una especulación de alguien que pretendió que habíamos tomado una acción brusca, nada más errado, porque eso se conversó en diciembre del 2021 para que la misión acabase en diciembre del 2022. O sea, un año de anticipación, digamos, ¿no? Pero, bueno, terminó su misión, pero nosotros queremos seguir trabajando con la oficina del Alto Comisionado. Claro. Y fue la ocasión para poder conversar de cómo podríamos hacer las temáticas que les interesan a ellos, que nos interesan a nosotros, y en las cuales podemos concurrir, ¿no? La oficina del Alto Comisionado tiene una oficina regional en Santiago. Creemos que a través de esa oficina podemos desarrollar una serie de actividades. Esta temática de derechos humanos es altamente sensible para nuestro gobierno, por de dónde venimos, ¿no? Todo este proceso vino de masacres que se cometieron en 2009. De alguna manera se reencaminaron, se cortaron en 2019 con otro hecho lamentable de violencia del Estado. Y nosotros como sociedad boliviana estamos en un proceso de reconciliación complejo, difícil. A ratos no nos damos mucho cuenta porque es difícil, ¿no? En 2019 nuestra sociedad se cimbró así, al borde de la fractura, en medio de un discurso de odio, de descalificación del otro. Y en ese tipo de situaciones a ratos ya no se ve un contendor político, se ve un enemigo. Y a los enemigos, en esa lógica inaceptable, ¿no? se les somete. Y en muchos casos se pretende exterminarlo. Eso no puede ocurrir en nuestra sociedad. El proceso electoral de 2020 fue claro en el norte que nuestro pueblo quiere seguir, nuestra sociedad, que es dejar atrás esos discursos de odio. Pero eso es complejo, es difícil, ¿no? Creo que estamos realizando importantes esfuerzos en este tiempo, pero esos discursos de odio permanecen. Pero en este último tiempo, Lucía, no es algo que nos afecte nada más a nosotros. Afecta a muchos en nuestra región y en el medio. Y es algo de lo que estuvimos hablando también y conversando en Europa, en varias de estas reuniones. Inclusive estuvimos hablando con el canciller de la Unión Europea, con Josep Borrell, precisamente. Con quien, digamos, bueno, él es representante del ala conservadora, ¿no?, de la Unión Europea. ¿Y cómo conversan? No, tenemos nuestras diferencias, ¿no? Ya pudimos conversar con Josep. Le visité en 2021 le estuve visitando, y desde esa oportunidad en que nos conocimos, he tenido oportunidad de partir en varios escenarios, más formales, menos formales, ¿no? En este caso sí era una reunión formal. Era una reunión formal, revisamos nuestra agenda, pero también aprovechamos para entre ellas, digamos, ambos lo tenemos muy bien en nuestro radar, el diálogo que vamos a tener CELAC Unión Europea en julio, a mediados de julio de este año, ya tiene
ya tiene fecha y se está trabajando en función de esa reunión, pero también, obviamente, preocupaciones que tenemos y en relación a la región, conversamos de que esos discursos de odio, precisamente, lo que hacen es a ratos encaminar a algunos sectores a que tomen posiciones muy radicales. Vimos que hay un discurso de ultraderecha que está pegando muy fuerte en la región y en el mundo, y que se están tomando situaciones muy antidemocráticas por eso, y concretamente con ejemplos, ¿no? En Argentina tiene una tensión política muy dura, ¿ya? Y vemos el despliegue del discurso de odio. Resultado, o sea, han atentado contra la vida de la vicepresidenta, de Cristina, ¿no? Eso es grave. En Estados Unidos, en medio de discursos de odio muy inflamados, tomaron su Capitolio, ¿no? Hace unos años. Ahora ya hay una sentencia, varias personas que están en la cárcel, pero se llegó a ese extremo. En enero de este año, en Brasil, ¿no? A una semana de que había asumido Lula la presidencia, igual asaltaron el centro del poder político, legislativo, del ejecutivo, y lo tomaron ahí, en medio de esos discursos de odio. Y en medio de esos discursos de odio, también el año pasado, a fines del año pasado, quemaron la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, ¿no? Asaltaron la casa de un ministro de Estado, ¿no? Y secuestraron a un funcionario público de impuestos internos y lo torturaron. Entonces ahí coincidimos con Josep Borrell en que esos son situaciones inaceptables, inclusive podemos conversar, y sacó un tuit en enero por el caso que había ocurrido en Brasil, y en Bolivia no había sacado nada, y por eso sacó un tuit por esa situación. Apenas terminamos la reunión deplorando la violencia, porque habíamos conversado precisamente sobre esta situación, de estas situaciones antidemocráticas, este discurso de odio que se está dando generalizado, ¿no? En varios de nuestros países. Luego, en los diferentes diálogos que yo fui sosteniendo, constaté que eso es un fenómeno generalizado, muy preocupante. Dígame, ¿han llegado a algunas conclusiones, algunos acuerdos con Borrell? Bueno, no, estamos siguiendo nuestra agenda. La Unión Europea es un importante socio para nosotros, y Bolivia es el más importante socio de la región para la Unión Europea. Nos apoyan muchísimo, ¿no? Y van a seguir haciéndolo, es importante eso. Todo el apoyo que nos da la Unión Europea nos permite sostener nuestro exitoso modelo de lucha contra el narcotráfico, que es un referente. No seguimos el sistema un poco tal vez de los Estados Unidos, que es una lucha hasta militar que solamente ha generado escenarios de mucho dolor, de mucha muerte, y que se ve que es un fracaso, ¿no? Nosotros con la Unión Europea generamos un modelo boliviano, y bueno, la Unión Europea nos ha apoyado en eso, nos va a seguir apoyando. Hemos generado a través de eso iniciativas muy interesantes. ¿Nos puede dar algunos ejemplos concretos? No, sabemos que la lucha es contra el narcotráfico. Primero, reducimos las plantaciones de coca de forma concertada en lo posible. Por el otro lado, vemos que haya un desarrollo económico en otros ámbitos, ¿no? Y ahí hay una situación que es bueno destacar. La posibilidad de la exportación de café, y el año pasado se cerró un acuerdo con una empresa que es muy importante en el escenario global, en el escenario mundial, que se llama Malongo. Ellos tienen base en Francia, ¿no? Y ellos están comprando en este momento café a nuestros productores de la Asunta. Café ecológico con ciertas características a buen precio. Y Malongo la distribuye. Se tiene un contrato que no es por un año, no es por una compra, sino es progresivo, gradual, por unos 5 años inicialmente. Y
a los productores se les fija determinados estándares, pero también sabemos que se va a ir incrementando la capacidad de tener un producto de calidad y en la cantidad necesaria progresivamente. Y entonces el acuerdo también establece esa posibilidad. Vino el principal ejecutivo, el CEO de Malongo el año pasado, estaba muy contento. Cuando llega nuestro café allá, que es café boliviano, en las tiendas de Malongo no dura días. No dura días. Esa es una buena experiencia. Eso lo hacemos en gran medida con el apoyo de varias agencias internacionales, pero también con el apoyo de la Unión Europea en términos económicos importantes. Ahí tenemos algo concreto y además también una ampliación, digamos, de nuestras exportaciones, ¿no? El café en este caso. Sí, que es un café que gusta mucho. Eso es lo que me comentaban precisamente de nuestro café que llega ahí en latitas muy bonitas, sí, como café boliviano, pues va bajo la línea de Malongo. O sea, no dura, o sea... Sí. Chocolate, también hemos visto mucho chocolate. Chocolate también, eso ya, hay en París precisamente hay el Salón del Chocolate, que es donde se premia a los mejores chocolates y en un momento obtuvimos premios en ese ámbito, ¿no? Pero eso es un poco, Lucía, el viaje que tuvimos allá ha sido muy valioso. Sí. También he estado, esa fue una importante reunión con Canciller Borrell. Estuvimos en Ginebra también con el presidente del Consejo de Derechos Humanos para ponernos de acuerdo cómo va a ser nuestra agenda de trabajo. Compartimos, el presidente de la República Checa, somos la vicepresidencia, somos países que en población somos similares, ellos están por los 10 millones, nosotros 11 más, y tenemos un gran reto, porque este es un tiempo muy riesgoso en el mundo para los derechos humanos, por estas conflagraciones, por las posibilidades de crisis económica, de crisis alimentaria. Las polarizaciones también que existen, justamente de eso le quería hablar, canciller, así muy brevemente. Les han llegado voces del Comité Cívico Pro Santa Cruz, les han llegado las voces de todo lo que estaba sucediendo con el ex gobernador o gobernador de Santa Cruz, con su detención. Y aquí, al mismo tiempo, estos mismos entes decían que la Unión Europea, el Parlamento, estaban censurando, ¿no?, lo que sucedía en Bolivia. ¿Qué ha pasado en realidad? Desinformación de las personas que decían eso, Lucía, pues no ha pasado nada de eso. O sea, si revisan prensa internacional, los sucesos, el paro cívico de Santa Cruz es un hecho interno, no tiene trascendencia internacional. Sí. La detención del señor Camacho es algo de la justicia boliviana, es un hecho interno, no es algo que tenga trascendencia allá. En el Parlamento Europeo no hay... Nunca lo han tocado. No se ha tocado para nada. Cuando yo me reuní con los parlamentarios europeos, o sea, no con todos, con miembros de algunos de los de las tiendas políticas, ¿ya? Nuestro tema de conversación fue lo económico. O sea, si algún momento, obviamente el tema político regional, o sea, una evaluación de la situación de la región, pero no, esos son temas que probablemente algunos acá hayan pretendido hacer una operación mediática, ¿no? Trajeron un diputado español, trataron de hacerlo pasar por eurodiputado, que venía hasta en una misión oficial, ¿ya? Y nada de eso era verdad, nada de eso era verdad. O sea, en todas las sociedades existe conflictividad social, a veces hay paros, a veces hay movilizaciones, pues, es una situación, ¿no? Y obviamente hay órganos del Estado que realizan su trabajo. En nuestro caso, nosotros, esto ha estado bajo una mirada de quienes sí echaron un ojo acá, que fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sacaron un comunicado ahí y dijeron algo sobre el uso
de denuncias de uso desproporcionado de la fuerza, y obviamente eso tiene que ser investigado, eso tendrá su dinámica, ¿no? Pero creo que a ratos hay cosas que se pueden analizar en forma sencilla, ¿no? En Santa Cruz hubo 36 días de paro cívico. Hubo accionar de la policía. Sí, ya. ¿Cuántos heridos graves o gravísimos? ¿No? Hay personas que han sido detenidas, obviamente, que estaban actuando al margen de lo legal, al menos hay esa consideración. Hubieron personas que sufrieron contusión en una acción de ese tipo. Sí hay. Eso es nada más. O sea, es cosa diferente. Donde hay uso desproporcionado de la fuerza, en situaciones como vivimos en 2003, ¿no? Con casi 6 decenas de muertos por acción militar, ¿ya? 2019, ¿ya? Donde hubieran escenarios de masacre en Sacaba, en Sencata, o sea, donde hubiese despliegue militar, eso es uso desproporcionado de la fuerza. Lo otro, hubo un escenario de conflictividad social que, digamos, fue nota en alguno que otro periódico internacional, nada más, o sea, y no es tema de preocupación del Parlamento Europeo, no es un tema de la agenda que tengamos con la Unión Europea como ni tal. Siquiera de preocupación, ni siquiera ni siquiera de preocupación. Estuve en una reunión también sí, con el canciller de España, hemos hablado de varios temas y este no figura, no, es que no es, acá se lo ha tratado de magnificar, ¿ya? Y la verdad es que hay que tratar de mantener la objetividad y tratar de encaminar más bien esfuerzos más que en dividirnos. Por eso ahí y por eso recaló mucho el tema de varias conversaciones en los discursos de odio. Lo último, canciller. Bueno, usted llegó y ahí tenemos el problema de la huipala y diputado o parlamentario peruano que se refiere en términos tan vergonzantes, ¿no? Respecto a la huipala. Se expresó en términos vergonzantes para él, porque lo único que demostró es su propia calidad humana. Pero bueno, en términos de diplomacia, digamos así, un diputado no representa un Estado, ¿ya? Pero en términos diplomáticos nosotros no podíamos dejar de hacer un reclamo. Hemos hecho el reclamo respectivo por vía diplomática para que transmitan al Parlamento allá en el Perú nuestro total rechazo, ¿ya? a esa conducta. Pero bueno, al margen de nuestro trabajo diplomático, creo que funcionó la diplomacia de los pueblos. Ahí creo que fueron muy acertadas las expresiones de nuestra ministra de Cultura, ¿ya? Con mucha altura además, y allá les generó un proceso de discusión en el Perú y de acorralamiento de este diputado, que lo llevó el domingo en la noche a expresar disculpas. Expresó públicamente disculpas. Para nosotros, bueno, aceptamos sus disculpas, pues nosotros creo que es parte de nuestra naturaleza, que sí somos respetuosos de la dignidad humana, aceptamos sus disculpas, pero creo que queda bien apuntar además que lastimosamente desde ciertos sectores del Perú lo que hemos visto es tratar de generar una tensión con Bolivia, ¿ya? Hemos visto discursos encendidos, o sea, unas versiones hasta ya fabulosas, ¿no? De algún tipo de injerencia nuestra o de algunas personas de nuestro pueblo. Pero eso creo que responde a un libreto muy usado, ¿ya? En conflictividad social, en la construcción del enemigo externo, ¿ya? Para poder justificar algunos tipos de violencia por un lado y por el otro táctica distractiva mediática para que se pasen hablando de ese aparente enemigo externo. Nosotros hemos sido muy cuidadosos de respetar el principio de no injerencia y esperamos por el bien de
hermanos de Perú que puedan superar su situación de conflictividad. Si algo tal vez somos acá en nuestra región, es un buen ejemplo de lo que puede hacerse construyendo una sociedad inclusiva, que es difícil, pero vamos andando, construyéndolo cada día. Muchísimas gracias, canciller. Le agradezco mucho su visita y el haber accedido a este diálogo, muy amable. Y gracias. En Piedra, Papel y Tinta nos vamos a una pausa. Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas. Piedra, Papel y Tinta, ahora también en televisión abierta. Análisis, entrevistas y noticias de Bolivia y el mundo, ahora por la red DTV. Canal 51 en La Paz, Canal 57 en Cochabamba, Canal 27 en Santa Cruz y en todos los servicios de TV Cable autorizados. Sintonízanos de lunes a viernes a las 11 de la mañana junto a Claudia Benavente. La Razón, periodismo y punto. Con el Oro de Oro y el Equeco, ahorra tu platita y cumple tus sueños. Llegó la alcancía del Oro de Oro. La podrás adquirir ingresando a la página web de La Razón Store, larazonventas.com.bo, a tan solo 39 bolivianos con 90 centavos. Búscala también en la Feria de la Lacita 2023. Es producto exclusivo del Oro de Oro y La Razón. Disponible hasta agotar stock. Para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo. Bueno, quiero recordar qué tiene La Razón hoy día. La Razón en su publicación en papel. Lluvias dejan 2 muertos y 5.550 familias afectadas. Pero ahí debajo justamente está una fotografía que nos da cuenta del terremoto en Turquía. Un terremoto de más de 7 grados que ha destrozado tanto y que, bueno, cuenta a miles los muertos. Cuenta a miles en cada momento, ¿no? Y van en contratiempo el rescate de las víctimas. Seguimos con La Razón y hoy día les recordamos que tenemos el New York Times, este suplemento donde encontrarán mucha información internacional y análisis también de la situación internacional. Estamos ya en contacto con Vladimir Peña. Quiero recordarles que él es exsecretario general de la Gobernación de Santa Cruz y queremos hablar sobre el tema de las elecciones en el Comité Pro Santa Cruz. Vladimir, muy buenos días. Adelante, por favor. Muy buenos días. Buenos Lucía, días. muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí en La Razón. Bueno, queremos hablar sobre las elecciones, decíamos, en el Comité Pro Santa Cruz, que están previstas para el 11 de este mes. Se han generado muchas fricciones, Vladimir, acusaciones entre los aspirantes a ocupar algún cargo en esta institución y quienes aún la están dirigiendo, ¿no? ¿Qué es el Comité Pro Santa Cruz? Creo que hay que empezar por ahí, definiendo el Comité Pro Santa Cruz. Es una institución cívica que ha tenido mucha incidencia en la vida de los cruceños y últimamente también, diría yo, en la política en el país. El Comité Pro Santa Cruz es una institución que se creó para responder a demandas regionales de Santa Cruz en los años 50, es decir, tiene una vigencia de más de 70 años ya. Nació para buscar servicios básicos en Santa Cruz, para
en términos globales, terminar con el aislamiento que tuvo Santa Cruz durante buena parte del siglo anterior inclusive, y gestar una inclusión en el Estado boliviano. Estuvo muy ligada inicialmente a las regalías del 11%, que como ustedes saben se estableció en el 38, pero recién hasta la década del 50 se hizo efectiva. Y de ahí para adelante el comité ha tenido mucha interacción en la vida de los ciudadanos, de los cruceños, en diferentes reivindicaciones de carácter político, como la elección de los alcaldes, la propia autonomía, y en diferentes otras etapas de la vida política del país, como pasó en la crisis que se dio el año 2019. Entonces es una institución que sí tiene mucha incidencia sobre la vida de los ciudadanos, pero también al mismo tiempo, durante estos últimos años se ha visto las fuertes contradicciones que hay para un departamento que ya tiene 3.5 millones de personas. A diferencia de hace 70 años, cuando se fundó el Comité Pro Santa Cruz, no había una masiva migración en el departamento. Santa Cruz tan solo tenía medio millón de habitantes, tenía la ciudad solo 50.000 habitantes. Entonces, ha cambiado muchísimo, ¿no? Y el Comité Pro Santa Cruz, que ha sido una de las instituciones referentes en el último tiempo, hoy con lo que está pasando en el comité, con la elección, deja ver que hay un desfase, ¿no? Que no ha habido el proceso de modernización que probablemente el comité tiene y necesita para acompañar a esta nueva Santa Cruz. Todavía tenemos un comité con resabios de esas instituciones estamentales y que hoy esta elección las ha sacado a flote en las contradicciones entre lo que dice defender y lo que está pasando internamente, y es eso precisamente lo que se está viendo hoy. ¿A quién realmente representa el Comité Pro Santa Cruz? ¿A la sociedad civil? ¿A quiénes representa? Yo creo que hay que verlo desde dos puntos de vista, ¿no? Generalmente cuando se critica al comité se trata de focalizar en la organización elitista que es, que no hay que desconocerlo, representa en términos de organización a la élite cruceña, corporativa además, que al principio de los años de este siglo, del siglo XXI, hizo algunas reformas, incorporó a sectores populares como gremialistas, como pueblos indígenas, pero eso no se ha visto efectivamente en la toma de decisiones. Hay una incorporación en algunos espacios, como el directorio o la asamblea de la cruceñidad, pero a la hora de tomar las decisiones todavía esos grupos populares de Santa Cruz están muy relativizados, ¿no? Esto desde el punto de vista orgánico de su manejo. Ahora, desde otra perspectiva también creo mucho más amplia, podemos decir que el comité sigue teniendo una gran incidencia en la vida de los cruceños, es una voz aglutinante de causa de los cruceños. Basta ver el tema de los cabildos, cómo la gente acude a sus llamados, entonces representa buena parte de la sociedad cruceña. Aunque hay que decirlo también claramente, no es una institución, como no lo hay en democracia ninguna, que represente a la totalidad de los cruceños. Entonces acá, por una parte, tenemos un Comité Pro Santa Cruz que tiene representatividad, que tiene incidencia y convocatoria en la sociedad cruceña, pero que cada vez se queda más pequeña en cuanto a representación orgánica en términos de representación plural de lo que significa hoy Santa Cruz. ¿Qué aspectos políticos se manejan en el Comité Pro Santa Cruz? En términos orgánicos, por lo menos, el comité siempre ha tratado de no ingresar en las cuestiones partidarias, que eso obviamente dividen a todas las sociedades. Como ente aglutinador de la institucionalidad cruceña, porque es una institución de instituciones, el comité ha tratado por lo menos de mantenerse al margen de las cuestiones partidarias. Pero hay un hilo fino, hay que decirlo también con total claridad, hay un hilo muy fino entre lo que es la política que atañe a los partidos políticos y las aspiraciones o reivindicaciones propiamente cívicas. Tampoco es desconocido que muchos de sus líderes, de los líderes cívicos, han terminado en las organizaciones políticas.
el propio exgobernador Costas, que fue presidente cívico, el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, que más ha gobernado la ciudad, Patsy Fernández, también fue expresidente cívico, o para hablar ahora en términos más recientes, el propio gobernador Camacho también ha sido expresidente cívico. Entonces, es una institución que de alguna manera ha servido de trampolín para generar líderes que han saltado a la política. Sin embargo, en este último tiempo lo que se ha visto es una penetración muy fuerte en el comité de los partidos políticos y particularmente de Creemos. La agrupación del gobernador Camacho, por su propio origen de liderazgo en el civismo, en muchos momentos se ha venido fundido a el comité cívico y eso le ha hecho muchísimo daño. Si bien ha sido una práctica tradicional que los líderes cívicos después pasen a la política, siendo senadores, gobernadores, alcaldes y un sinnúmero de cargos que han ocupado, pero lo que no se había visto es que ya desde la política sigan incidiendo en el civismo. Y esta es una de las tensiones también que se está dando entre los propios grupos corporativos que tienen el control del comité. La candidatura del señor Reinerio, que es vista incluso, diría yo, con simpatía fuera de estos grupos orgánicos del comité, sin duda significa una propia tensión entre los grupos hegemónicos corporativos del propio comité y especialmente de la incidencia de Creemos que todavía quiere tener sobre el comité pro Santa Cruz. Después de los conflictos en Santa Cruz, después de los días de paro, de los dos paros, ¿se ha fortalecido o se ha debilitado el Comité Pro Santa Cruz? La historia del comité es cíclica, ¿no? Ha tenido momentos de gran esplendor, por citar uno de los últimos más convocantes en términos de ideas, de propuestas y de movilización. La autonomía, que culmina creo con la elección del exgobernador Costa el año 2006, fue un momento especialmente importante para el comité. Yo diría desde el 2003, desde la crisis que se da en el país con la asunción del proyecto popular de Evo Morales, la agenda autonómica de Santa Cruz liderada por el comité, son dos momentos políticos importantes que generan tensión además, pero que también producen algunas transformaciones, como la autonomía en el caso del civismo. De ahí hubo un declive que empezó con el tema del caso terrorismo y nuevamente el comité creó que a partir del 21 de febrero del año 2016 del referéndum hay una causa que abraza en términos democráticos, que la populariza las clases media urbana, joven además de Santa Cruz, y que culmina el 2019 con la salida de Morales. Ese es un momento importante también para el comité pro Santa Cruz, pero de ahí para adelante sin duda han habido muchos desaciertos. El año pasado el paro largo, insensible de los 36 días por el censo creo que ha sido uno de los grandes errores, que al final la gente tiene respeto por el comité, mayoritariamente en Santa Cruz, me atrevo a decir que sí, pero al mismo tiempo han visto desde su casa con mucho reproche y con frustración que se hayan tomado decisiones para defender reivindicaciones cruceñas a costa de los cruceños y además con un alto costo social en la gente con menos posibilidades económicas. Esto al final ha hecho, por una parte, que no se entienda si el resultado del paro de los 36 días fue bueno o malo, o si esto se pudo evitar en la primera semana de paro, y además un paro excesivamente largo, con un alto costo social, ha hecho que el comité obviamente esté cuestionado hoy por diferentes sectores de la ciudadanía. A 4 días de las elecciones, el sábado 11 son las elecciones, hay un candidato. Es muy previsible lo que va a pasar en el comité, ¿no? Entonces, no hay dónde perderse. No creo que haya, yo que recuerde, excepto una sola vez, he visto que haya una sorpresa inesperada en la elección del comité, con la elección del señor Baca Díez hace unos años. Después siempre los grupos corporativos han tenido, más allá de las tensiones entre ellos, han tenido a última hora algunas veces
que reencontrarse en sus propios desencuentros. Hoy es no hay que equivocarse, hoy es una tensión entre esos grupos corporativos, no es un tema de apertura verdadera del comité, y cada vez que hay elección sale esto, ¿no? Lo excesivamente cerrado, la poca democratización en el comité, el elitismo, los resabios de las organizaciones estamentales, y han habido muchas veces promesas de apertura, de modernización, de adaptación a una nueva Santa Cruz que creo es necesario, pero de cara a los próximos 4 días no va a haber aquello. Lo más probable es que el señor Larach sea presidente y esto sea una más de las anécdotas que han sucedido a lo largo de la vida institucional del comité. Sin embargo, considero, con todas las sombras que uno puede señalar al comité, ha sido una institución importante en la vida, el desarrollo de Santa Cruz, sigue teniendo una incidencia hoy social, la voz institucional del comité sigue siendo escuchada por los ciudadanos, tiene obviamente muchas más contradicciones hoy, tiene muchas más impugnaciones de carácter social sobre su funcionamiento, y estará en los nuevos líderes cívicos la posibilidad de modernizar una institución que es importante para Santa Cruz, pero que se ha quedado anacrónico ya para lo que significa hoy la sociedad cruceña. No hay ninguna otra representatividad, ningún otro grupo que esté aflorando en este momento. Yo creo que una de las situaciones con la elección del señor Camacho y la fusión entre el civismo y la política precisamente ha hecho daño a las organizaciones políticas y al surgimiento precisamente de esta. Yo cuestioné mucho por ejemplo, Demócratas, que ha sido el partido más importante que se ha gestado desde Santa Cruz en términos de proyección nacional, haya terminado cediendo ante la emergencia cívica y que un proyecto político se haya derrumbado de esta manera por no entender cuál es el rol de los partidos políticos y del civismo. Hace un momento usted me preguntaba sobre el tema del civismo en la política, y es cierto que hay una línea muy delgada y que algunas veces se ha pasado esa línea, y yo creo que el mayor daño que cuando el civismo se mete en las cuestiones partidarias lo sufren los partidos políticos y la sufre la democracia, y indirectamente es un apoyo para el movimiento al socialismo. Pasó en la última elección subnacional, y ahora no considero acertado que el comité cívico, por ejemplo, pueda estar generando revocatorios, ya sea para un alcalde, para el gobernador o para el presidente. Si bien es un derecho de las organizaciones, pero lo hemos dicho claramente, el comité, o lo dice claramente su estatuto del comité, el comité no se pone en cuestiones partidarias, porque ahí pierde la esencia, o por lo menos los fundamentos de su existencia. Entonces, esta incidencia sobre la democracia, sobre la participación política, sobre los derechos de los ciudadanos, yo creo que tiene que ser reevaluada desde el punto de vista del comité. El comité ha hecho contribuciones muy importantes en términos de democracia. Sí, la elección de alcaldes, por ejemplo, es un tema que sin la incidencia del comité probablemente no se haya llegado en la década del 80 como se llegó. El tema de la elección de los gobernadores o de la autonomía también. Pero de ahí ya ir a decir, la oposición tiene que presentar un candidato único, si no hacen esto vamos a revocar a tal, si el alcalde no cumple tal, vamos a presentar un revocatorio. Yo creo que ahí se pasa una línea roja que le hace daño al propio Comité Pro Santa Cruz. Entonces tienen que convertirse en un partido político si quieren accionar partidaria y políticamente. Para eso están los partidos políticos. El rol del comité creo que es otro, y el hecho de que las organizaciones políticas estén débiles no hace que el comité tenga que suplir a esta, sino vamos a tener un comité cada vez menos fortalecido. Muchísimas gracias, Vladimir. Hemos llegado al final. Muy amable por todas esas opiniones y el haber participado en el programa. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, es momento entonces de despedirnos. Hasta mañana con piedra, papel y tinta. Para decidir
si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Con el auspicio de Hotel Marriott, presentamos